Hola, soy Diana Osorio, bienvenido a mi canal. En esta serie de videos voy a estar hablando de cómo es vivir en Australia, las ventajas, los errores que cometí y cómo hacer para vivir una experiencia inolvidable en este maravilloso país. Así que vamos a empezar. Y uno de los principales motivos para viajar a Australia es que es uno de los países con mejores salarios mínimos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que así devengas el salario mínimo, vas a poder pagar tu renta, pagar tu alimentación, pagar tu transporte y hasta ahorrar para viajar. Claro, todo depende de cada persona, pero tienes muchas posibilidades comparadas cuando ganas el salario mínimo en países como los de Latinoamérica. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, en Australia normalmente los horarios son de 9 a 5 de la tarde si trabajas en una oficina, es decir, son 38 horas a la semana. Entonces, haz las cuentas. Para el año 2020 el salario mínimo está en $19,49 la hora. En mi último trabajo estuve ganando $30 la hora haciendo un trabajo que para mí era súper sencillo, que era coordinar los turnos en un lugar que se llama Age Care, que es para el cuidado de ancianos. Así que esa es una idea que te doy para que vayas haciendo las cuentas, para que vayas investigando. Más adelante te daré en otros videos unos datos más amplios de cuáles pueden ser los salarios en las profesiones. Entonces, mira que es una gran ventaja. La segunda ventaja de la cual vamos a hablar hoy de vivir en Australia es que es un país multicultural. Al ser un país multicultural vamos a encontrar diversidad de comidas, diversidad de productos, tener la oportunidad de conocer personas de otras partes del mundo nos permite conocer cómo viven ellos, cómo son los otros países, inclusive sin tener que viajar. Y en ciudades como Sydney vas a tener la oportunidad de conocer diferentes restaurantes donde podrás probar las diferentes cocinas de todo el mundo. Y si te gusta Australia, te van a encantar las playas. Ciudades como Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, que son las ciudades principales de Australia, están rodeadas de playas. Sydney tiene gran variedad de playas a las que puedes visitar, inclusive una cada fin de semana, donde podrás sentirte como si estuvieras en vacaciones cada 8 días. ¡Qué genial! En algunos casos, si trabajas cerca de la playa, podrás salir de trabajar y dirigirte directo al mar. ¿Qué más que disfrutar actividades como kayaking, surfing, paddleboard y gran infinidad de actividades acuáticas de las que vas a poder disfrutar, si no cada día, por lo menos cada 8 días cuando estás cerca de estas maravillosas ciudades? Y si eres como yo, que disfrutas más el verano que los largos inviernos, Australia es para ti. En ciudades como Melbourne, bueno, podrás encontrar hasta las 4 estaciones en un solo día. Brisbane es una ciudad más calurosa y Sydney puedes encontrar las 4 estaciones también, pero no tan fuertes como en Europa. El invierno puede llegar a temperaturas de 1 grado cuando es demasiado fuerte, pero por lo regular puede ser hasta 5 grados la mínima temperatura y puede llegar a temperaturas de 3, inclusive de 24 grados cuando estás en invierno. O sea, no vas a poder disfrutar de la playa. En verano, pues sí, es más caluroso, obviamente por el cambio de estación. Puede llegar hasta los 40 grados, es un poco caluroso y vas a tener que estar preparado con tus ventiladores, pero vas a poder disfrutar de la playa todos los días. Y bueno, la primavera y el otoño son geniales también, así que vas a tener tiempo para disfrutar del mar, de la playa, de tus caminatas. Y si de verdad deseas disfrutar del invierno y de la nieve, bueno, cuando es invierno, a unas 5 horas de Sydney vas a encontrar Tredbo, que es un lugar donde vas a poder esquiar. Sí, escuchaste bien, esquiar. Yo también quedé sorprendida cuando me dijeron que podía esquiar en Australia. Y me pareció increíble que hubiera nieve. Pero sí, vas a poder disfrutar de esto y mucho más. Así que vamos por la próxima ventaja.
Y si en el momento que tú llegues a Australia no tienes posibilidad de comprar tu propio vehículo, pues tranquilo, el servicio público en Australia es muy bueno, en mi opinión. Ciudades como Melbourne, para mí es excelente el servicio de transporte público. En especial si eres estudiante vas a encontrar que tienen una gran ventaja comparada con Sydney y es que tienen un tram y este tram va alrededor de una amplia área que se encuentra situada prácticamente en el centro de la ciudad y es gratuito. Así que podrás ahorrarte una buena cantidad de dinero en cuanto a transporte dependiendo de dónde vivas, obviamente. Es como, por ejemplo, Sydney, hay ferry, tren, tram, bueno, una gran variedad de medios de transporte, debido a que es una ciudad muy concurrida, es una ciudad muy grande. Y vas a encontrar que durante los fines de semana hay tarifas diferenciales para que puedas disfrutar, para que puedas salir, viajar de pronto a pueblos. Y más adelante estaremos hablando un poquito más de eso en otro video. Otra de las razones para vivir en Australia es que es un país muy seguro. En el momento que estés allí, tú vas a sentir esa de tranquilidad, de que puedes caminar con tu celular, de que no vas a tener que estar mirando para todos lados y te van a robar. Obviamente hay lugares donde debes poner más cuidado que en otros, pero en general es una percepción es un sentimiento de tranquilidad, de que te sientes protegido, de que sabes, por ejemplo, que en el transporte público vas a ver muchas personas en los buses o en el tren con sus laptops, donde la gente anda con su celular tranquilamente. No como desafortunadamente sucede en algunos otros países donde no puedes entrar, por ejemplo, a los bancos con celulares. En Australia puedes entrar al banco con celular. Puedes sentirte protegido, la policía está pendiente de ti, si tienes alguna inquietud vas a la policía y vas a sentir el apoyo de ellos, inclusive en algunos casos te pueden hacer hasta llamadas los fines de semana para ver cómo estás, si estás bien, si te sientes seguro. Entonces, la seguridad es muy importante más cuando viajamos a otro país desconocido. Entonces, creo que es una muy buena razón para visitar este país también y para que tomes la decisión de viajar a Australia. Y otra de las razones para vivir en Australia es que brinda unos grandes beneficios a sus ciudadanos, a los residentes permanentes, a personas que van con ciertas visas, como el caso de la visa de pareja o partner visa, que cuentan con ciertos beneficios que les da el Estado, como es el uso del Medicare, que es el servicio como seguridad social, el servicio de seguridad social, y el Centrelink, que es la red a través de la cual el gobierno canaliza las ayudas económicas a los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, cuando ya si decides quedarte en Australia o si decides viajar con una visa, por ejemplo, como la de pareja, vas a tener derecho a que cuando tengas la necesidad de ir donde el médico, vas a poder acudir a uno de los centros donde prestan atención médica. Esta atención médica la vas a recibir en un tiempo promedio de aproximadamente una hora. Te van a atender, no tienes que pagar porque el Medicare o el Seguro Social te cubre esa atención médica. Los medicamentos sí los vas a cancelar, pero es una gran ventaja que el gobierno cubre estas citas médicas. Y también puedes acceder a los exámenes de laboratorio que te mande el médico. Ya si es algo más especializado, pues de pronto si necesitas ir donde especialista, ahí sí debes cancelar parte del costo, pero casi siempre el 50% es subsidiado normalmente. Entonces, este servicio es una gran ventaja que se presta a quienes van con estas visas o quienes deciden quedarse y vivir como residentes permanentes o convertirse en ciudadanos australianos. En el caso, por ejemplo, no muy lejano del COVID-19, el gobierno dio unas ayudas a los a los que son residentes permanentes y ciudadanos a través de Centrelink para poder cubrir sus necesidades
básicas, la renta, la comida, pero son grandes ayudas que da el gobierno en caso de que tengas una calamidad doméstica, caso del COVID, o que haya un daño en ocasiones en ciudades como Brisbane. Es común son comunes los, digamos, huracanes. Se han visto calamidades por huracanes en Sydney también. Y en caso de que necesites la ayuda económica, el gobierno te la presta. Más adelante en otro video hablaremos en más detalle de los servicios que cubre Centrelink, pero a grosso modo son importantes ayudas que nos brinda el gobierno australiano. Espero que hayas encontrado valiosa la información que compartí contigo. Voy a continuar compartiendo mis experiencias en Australia con todos ustedes. Así que suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y déjame tus comentarios si deseas que hable sobre si estás interesado en algún tema en especial. Y cuéntame también desde dónde me estás viendo. Un abrazo.